Ok, entonces, bueno, esta clase la vamos a dividir hablando un poquito de la prevalencia, nos vamos a enfocar en México. En México los últimos datos que tenemos son del ENSANUD del 2022, los algoritmos diagnósticos, algunas bases fisiopatológicas. Aquí vamos a aclarar las dudas sobre las diversas clasificaciones que hay y a basar el tratamiento en los diferentes escenarios con base a las comorbilidades del paciente. Ok, entonces, bueno, vamos a definir que la presión arterial per se, hablando de un concepto físico, está determinada por el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Si nosotros quisiéramos calcularlo, así lo obtendríamos y así fue que se llegó a la conclusión de los valores actuales que tenemos pues censados. ¿Vale? Entonces, el objetivo de la presión arterial, aunque pareciera muy obvio, pero es importante saberlo, es mantener la perfusión de los órganos. Y esto está controlado principalmente por tres sistemas. El primero es el sistema simpático, el segundo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está pues a nivel renal, y por eso vamos a ver que muchos de los fármacos están dirigidos, el órgano blanco o el sistema blanco es a este nivel. ¿Vale? Y el tercer componente es el volumen plasmático. Ok, entonces, bueno, ¿qué dicen los datos de Salud 2022? En este último estudio se determinó que la prevalencia de hipertensión en México fue de 47.8%. Esto es pues un porcentaje súper alto, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que llama más la atención? Que de este 47.8%, más de la mitad, 65.5% de los adultos que salieron censados aquí, desconocía el diagnóstico. Es decir, la hipertensión es muchas veces algo subdiagnosticado que, que llega a florecer hasta que el paciente llega con crisis hipertensiva o que llega por algunas otras situaciones. ¿Vale? Entonces, de ahí la importancia de tratarlo a tiempo. Y otro dato alarmante es que solamente 33.7% de los que tuvieron el diagnóstico la tenían en metas de control. Igual es un porcentaje muy bajito. Ok, entonces aquí se los dejo a modo de esquema. Los no diagnosticados, de los diagnosticados, cuántos estaban controlados, cuántos estaban no tratados, y de los que tenían tratamiento farmacológico, cuántos estaban fuera de la meta. Esto aunado a que muchas veces pues, se piensa que es algo transitorio, que solo se tiene que tomar si las citas están fuera de metas. Y obviamente pues se tiene que hacer énfasis con los pacientes que es un tratamiento ya pues de por vida básicamente. Ok, les pongo aquí los factores de riesgo primarios. Aquí a resaltar, bueno, si parecieran muy básicos, pues, aquí sobre todo para fines de examen, llévense que el número o el valor de sodio son más de 3 gramos al día, por lo que el paciente ya presenta este factor de riesgo, o con lo cual decimos que el paciente consume una dieta alta en sodio. ¿Vale? De ahí que tengan líneas familiares, pacientes con sobrepeso, pacientes alcohólicos, y pues yo creo que el 90% de aquí de mexicanos y sobre todo aquí en Ciudad de México, lo vamos a tener positivo ese factor, ¿vale? Ahora, ¿en qué quiero que nos enfoquemos? En los secundarios. Siempre que ustedes les llega a consulta a un paciente, tienen que descartar otras causas. ¿Vale? Entonces, medicamentos, todos los anticonceptivos pueden elevar la tensión arterial, los AINES de forma crónica, que es algo que se automedica muchas veces el paciente. Igual ya es bien frecuente encontrar en la consulta pacientes que están en tratamiento con fluoxetina, mifeprina. Los IMAO son menos frecuentes, pero la fluoxetina siempre interrumpe, ¿vale? Los niveles de recaptura de serotonina. Pacientes con patologías autoinmunes que tengan tratamientos crónicos con prednisona,
interróguenlo siempre si están ustedes haciendo un tamizaje y el paciente se encuentra con cifras elevadas de presión arterial. La fenilefrina, pseudoefedrina, estos a veces están presentes en suplementos, entonces siempre que le pregunten al paciente y toman un suplemento, idealmente sería que lo lleven a consulta y ver si hay alguno de estos componentes en el envase. Y ya de forma pues más intencionada, saber que las metanfetaminas, la cocaína, tiene que ver con la elevación de la presión arterial, pacientes con enfermedad renal crónica, y bueno, estas últimas que les pongo serían causas de hipertensión secundaria. Igual ahorita en el abordaje les voy a dar pistas en cuándo considerar que nuestro paciente está bajo uno de estos escenarios, ¿vale? Ok, entonces, hablando de las clasificaciones, había mucha discordancia como entre la clasificación europea y la clasificación americana. La primera que tenemos aquí es pues más viejita, es del 2013 y es la clasificación europea. Esta la verdad es que es un poquito más compleja y se llegó a la conclusión pues de que no había un impacto realmente en la mortalidad y en el apego al tratamiento de los pacientes. Entonces se optó por hacerla más simple. La AJA y la ACC en 2017 dijeron, ¿saben qué? Vamos a simplificar, este está más complicado, no nos está dando ningún beneficio. Y también saber que que la AJA y la JNS8 son similares, pues, o sea, la que se tienen que aprender ustedes es esta. Los niveles normales, los niveles elevados y que solo son dos estadios, ¿vale? Para que ya se quiten la idea del estadio grado 3, ya está fuera de desuso y saber que ese nació de la clasificación europea. Entonces, bueno, estas se las dejo aquí para fines de examen realmente y saber solamente que un paciente que se clasifica como estadio 2 por lo regular va a requerir de una terapia combinada, ¿ok? Ahora, algo importante. Si hay una disparidad en las clasificaciones, por ejemplo, un paciente que le sale con 160, pero en la guía histórica tenga 90 y no 100, el valor más alto es el que determina el estadio, ¿vale? O sea, este paciente por el 160 ya se clasifica como estadio 2, aunque la guía histórica todavía esté en un estadio anterior. ¿Vale? Siempre le vamos a dar el valor más alto, va a marcar pues, el tratamiento y la clasificación. Ok, entonces aquí les pongo un ejemplo. Tenemos que saber que muchas veces va a haber discordancia en cuando el paciente va a consulta o cuando el paciente está en su domicilio. Entonces, algo de lo que nos tenemos que valer mucho nosotros es el monitoreo en casa. Este va a tener más peso que muchas veces las cifras con las cuales el paciente llega a consulta. Entonces, bueno, aquí partimos de que nosotros hacemos un tamizaje y el paciente sale con estas cifras como para partir de aquí. Una sistólica arriba de 130, una diastólica arriba de 80. ¿Cuál es la conducta a seguir? Porque con estas cifras nosotros no vamos a iniciar la terapia pues, de primera instancia. Nos vamos a preguntar, ¿el paciente ya tuvo algún evento de urgencias que llegara con crisis arriba de estas cifras? O sea, si el paciente tiene este antecedente, nosotros sí podemos ya hacer un diagnóstico definitivo de hipertensión. ¿Por qué? Pues porque fue un paciente que ya fue a parar urgencias, ¿vale? O sea, en algún punto ya cumplió las cifras y ya no nos vamos a esperar a demorar más el tratamiento. Ahora, si el paciente no tiene este factor positivo, ¿qué es lo que sigue? Nosotros hacer una toma corroborada. Si nosotros encontramos la sistólica arriba de 160 o la diastólica arriba de 100, cualquiera de las anteriores, positivo, nosotros nos vamos a preguntar, ¿el paciente tiene alguna evidencia ya de complicación? ¿Qué complicaciones a órgano blanco vamos a indagar aquí, yendo de arriba hacia abajo?
hablando a nivel exacto. Exacto, que ya sea sintomático y que nosotros a la exploración física encontrábamos datos de retinopatía oftálmica, paciente que ya tuvo un cuadro de Zika o un infarto como tal, o pacientes con EBC, pues ya no te esperas, tú le vas a hacer el diagnóstico de hipertensión y tienes que empezar a tratar, ¿vale? Ahora el paciente te sale con estas cifras muy altas porque a lo mejor se puso muy nervioso, pero no ha ido urgencias por una crisis, pareciera no tener daño a órgano blanco, entonces aquí sí podemos darles el beneficio de hacer un monitoreo en casa. Este es variable, pero por lo regular lo que hemos visto que funciona son 2 semanas. El paciente se va 1 o 2 semanas a casa con su automonitoreo, explicarle cómo es la toma de presión, decirle que puede ser en horarios aleatorios, no siempre en el mismo horario, y así es como el paciente te va a traer a las 2 semanas un monitoreo de casa y aquí, bueno, vamos a proceder a interpretarlo. Ok, entonces nuestro paciente ya en el monitoreo de casa te lleva unas cifras promedio arriba de los niveles. Aquí dice 130 por el artículo de donde lo sacamos, pero ya vimos que con base pues a la diapositiva anterior, sería ya, o sea, para el diagnóstico es 140, ¿vale? Solo que nuestro tamizaje lo vamos a hacer desde los rangos que salgan elevados. O sea, siendo más estrictos de aquí en México, paciente que ande en estos rangos 120, 129, ya tendríamos que hacerle el monitoreo, ¿vale? 130 a 139 son como que en la rayita y 140 ya el diagnóstico, ¿vale? Para que aquí quizá no nos vamos a casar con los valores del libro. Nosotros siempre, si ya estamos como que en ese intervalo, no dejen pues pasar al paciente y sí hagan el automonitoreo. Entonces, bueno, si el monitoreo nos cumple con las cifras, vamos a hacer el diagnóstico. Ahora, si no se pudo realizar el monitoreo, lo ideal sería que el paciente, un mapeo también se puede hacer o estar citando al paciente de forma más seguida, que nosotros se la corroboremos, aunque muchas veces pues le cuesta más trabajo al paciente estar viendo pues a consulta al hospital, pero si vemos que es un paciente que no tiene acceso a tener el dispositivo en casa, las guías te dicen que hagas esto, que lo cites entre 2 a 4 semanas y hagas al menos 3 tomas alternadas para tú hacer tu diagnóstico. ¿Vale? Entonces, de esta imagen quiero que se lleven pues la importancia del monitoreo en casa. Este va a ser más importante que las cifras que nosotros obtengamos en consulta. Ok, ahora vamos a hablar de la técnica adecuada de toma de presión. Estas sí se las van a preguntar en su examen. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitamos idealmente saber para preparar al paciente? Si el paciente viene corriendo porque ya llegó tarde a su cita, lo ideal no es tomársela luego y luego, ¿no? Le tienes que dar 5 a 10 minutos al paciente que entra a consulta, le haces el interrogatorio y ya después se la corrobora. Sobre todo si enfermería ya se la tomó y la toma que te hizo enfermería salió elevada, nuestra obligación es corroborar, ¿vale? Ahora, se le tiene que preguntar al paciente, idealmente si previo a la consulta hizo algún tipo de ejercicio, si estuvo fumando, consumió cafeína. Esto también pudiera ser otro precipitante para obtener una falsa elevación de la presión, bueno, una toma alterada por estos factores. Y ya en tercera instancia, las guías te dicen que idealmente el paciente tuvo que ir al baño, ¿no? Tener la vejiga vacía. Entonces, bueno, una vez que ya cumplimos con estos factores, vamos a la toma de presión arterial. Esta muchas veces me pasa en hospitalización, pacientes pues muy altos o con mucho tejido adiposo y los brazaletes que usamos muchas veces no son los adecuados. Entonces el brazalete tiene que cubrir el 80% de la circunferencia. Hay varios tamaños de los brazaletes, idealmente hay un neonatal, un pediátrico, de ahí ya hay un tamaño estándar, pero hay un tamaño que es como algo así como extra grande. Entonces, por ejemplo, esto es bien importante en pacientes con obesidad o pacientes en el otro extremo, pacientes adultos mayores, muchas veces tienen cierto grado de sarcopenia, cafexia.
ellos a veces con un brazalete pediátrico es el correcto por la circunferencia del brazo, ¿vale? Entonces, siempre tratar de usar el brazalete adecuado y para fines de examen tiene que cubrir el 80%. Y bueno, ahora, lo adecuado, lo que marcan igual las guías, es que se debe tomar en ambos brazos y se debe hacer una separación de 1 a 2 minutos entre cada toma e idealmente promediar las lecturas, ¿vale? El promedio de ambas tomas es la cifra que nosotros vamos a tomar como definitiva para hacer el diagnóstico. Y saber que hay dos tipos pues, de mediciones, la palpatoria y la auscultatoria. Entonces, esto quiero que alguien me ayude, pues, para hacerlo más dinámico y corroborar que lo hacen correctamente. ¿Vale? Entonces, 2 voluntarios, por favor. Les voy a pasar a ustedes. ¿Me ayudan a hacer la técnica? Pasen, pues. ¿Quieren? Yo creo que aquí. ¿Alguien va a ser el paciente? Okay. Entonces, antes de, vamos a hacer como el escenario. Entonces, doctor, quiero que le preguntes a tu paciente lo que le tienes que preguntar, si le agarré el acordeón. ¿Cuántos años tendría? Mi nombre es Díaz. Buenos días, mi nombre es David Díaz y yo voy a ser médico tratante que te va a checar. ¿Cuántos años tiene? Cuando en lo que venía a la consulta, ¿usted vino corriendo o practicó algún deporte? Hemos estado 20. ¿Usted fuma? ¿A usted alguna toxicomanía? No. Ok, ¿ya fue al baño? Ok. Ahora, Preguntar si tiene algún problema de corazón. ok. Ok. Ujú. De ahí los demás que piensan del brazalete. Ajá, ajá, eso es importante. Tienen que identificar el pliegue del codo, de ahí los 2 a 3 dedos, y la verdad es que la mayoría de los brazaletes tienen ya el acordeón, o sea, aquí a lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver, pero tiene un letrerito que dice arteria y la flechita. Entonces, el cableado se entrega acá. ¿Y qué opinan de la circunferencia del brazalete? ¿Creen que sí es el 80%? ¿Le queda chiquito? ¿Le queda grande? Okay. Entonces, ok. Ahora, idealmente, pues hay otros brazaletes que tienen aquí como que ajá, el dispositivo para que tú tengas tu reloj aquí y te sea más cómodo hacer la medición, ¿vale? Entonces, espera. Idealmente vamos a ponerlo aquí para que tú estés viendo la cita, ¿vale? Igual te dicen las guías, se recomienda que 2 veces al año tu baumanómetro o esfigmomanómetro sea calibrado con 1 de mercurio para decir que está pues más o menos balanceado. Ahorita ya se nos adelantó y ahorita le vamos a corregir qué le faltó. Ok, bueno, vamos a desajustarle y todavía no se me vaya. Vamos a darle 1 o 2 minutitos.
Y entonces, recuérdame tu nombre. David. David. ¿Cómo supiste hasta dónde insuflar el baumanómetro? Bueno, a mí en el internado me comentaron que si es un paciente que no tiene comorbilidades, tiene sobrepeso o alguna alteración en el brazo, que yo le diera a lo máximo si fueran de 120, mínimo hasta 130 o 140, ya máximo, porque luego puede empezar a faltar mucho. En algunos casos me mencionan que ya para confirmar, o sea, que podemos, a veces, en caso muy extremo, como 160. ¿Qué opinan los demás? 20 a 30 después de escuchar el último. ¿Alguien más? Acuérdense que dijimos que está la técnica palpatoria y auscultatoria. Entonces aquí, idealmente, nos faltó palpar el pulso. A la hora que tú insuflas, vas sintiendo el pulso. En el momento que dejas de sentir el pulso, ese es tu valor de corte. Y la teoría te dice que, porque cada paciente es diferente, a lo mejor sí, ya en un ambiente pues más sobrecargado de pacientes, ya lo haces muy empírico, pero lo correcto es saber que 20 a 30 milímetros, o sea que en donde tú escuches, que más bien donde tú sientas que se corta el pulso, tienes que insuflar 20 a 30 milímetros por arriba de ese nivel. Y ya con base a eso empezar a disminuir. Ahora, ¿con qué velocidad vamos a disminuir el aquí? Vamos a desinsuflar. ¿A qué velocidad? ¿Y qué vas a escuchar? Bueno, se escuchan los ruidos de todo. Y la velocidad, pues, depende, porque como este es el primero que uso este tipo, me resulta un poco más, bueno, fácil, pero a la vez complicado. Sí, entonces porque el otro que se tiene por lo generalmente es de perilla y le tienes que medio aflojar. Exacto. Esta perilla la verdad es que es variable, pero tú te tienes que ir al menos como uno por segundo, de 1 a 2 por segundo, para que no sea como tan abrupto y tú alcances a percibir el primer ruido y el último ruido del cuerpo. Entonces, vamos a intentar hacerlo con el otro brazo. ¿Vale? Vamos a girar mucho. También. Yo creo que ya pasaron 1 a 2 minutos, entonces vamos a hacer la otra medición, pero vas a tratar esta vez sí de hacer la palpación. Igual, una técnica pues es que siempre alineen sus dedos. Traten de alinearlos y tu pulso va a estar acá. Entonces ahora sí, comienzas a insuflar. Pero palpa, porque acuérdate eso. Escuché con 110, 80. Okay, o sea, muy similar. Ok, aquí sentiste el corte, pues.
sea, sí, se siente como un golpecito, un cierre abrupto. ¿En qué corte escuchaste como ese? Lo escuché entre bueno, iniciando en 120 y ya más claro, lo entendí más claro. ¿Y el pulso en qué momento se cortó? Específico, 120. Ahí sí ya no se escuchó nada, se cerró y luego, Y tú insuflaste hasta 160. sí, porque ya corroboró. Entonces, digamos que su presión palpatoria, ¿cuál fue? Donde yo escuché el primer ruido la hora de la Ajá, en la palpación. 130. 130, ¿no? Entonces, de ahí o sea, la importancia de hacer las dos. Entonces, ¿dudas con esto? De que primero hay que hacer la palpación y 20, 30 por encima de eso es lo que hay que insuflar, como para estar seguros o corroborar. ¿Vale? A veces pareciera igual muy fácil, pero es distinto. Pues, y digo, este ya está distinto, pero eso todavía lo vas a encontrar en los hospitales. Y saber también que si el paciente tiene sus aparatos digitales, bueno, antes que eso ya, muchas gracias chicos por la ayuda, un aplauso. Entonces, bueno, eso es algo que pareciera muy fácil, pero ya vimos que sí tiene ahí como los puntos, ¿no? A considerar. Cuando el paciente tiene los dispositivos digitales, la verdad es que es mucho más cómodo para ellos, entonces está bien que hagan el automonitoreo, pero el punto aquí es que lo hagan con el mismo dispositivo. O sea, si el paciente va a tener estos aparatos más digitales, que lo especifique, pues en la consulta que lo hizo con por ejemplo, uno de muñeca o uno de los que son digitales, pero siempre pedirle que lo haga con el mismo, porque si él se la toma un día en su casa con el digital, pero al otro va a la farmacia y se la toma con uno manual, sí va a haber mucha discordancia. Entonces, tratar de usar el mismo dispositivo para que sea una medición pues más significativa. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que les van a pedir en su examen es que sepan el tamaño correcto, cuánto deben insuflar por encima del nivel palpatorio y que hay que separar la toma de 1 a 2 minutos entre cada brazo y que idealmente se deben promediar las lecturas. Y otra cosa bien importante, decirle al paciente el resultado, porque muchas veces, ok, la tomamos y ustedes le preguntan al paciente, oye, ¿cuánto le dijo la enfermería que tuvo? No, pues quién sabe, ¿no? No me dijo. Entonces ustedes siempre acostumbren a sus pacientes a decirles el resultado y si eso está bien o está mal. Ok, entonces, bueno, como ya les mencionaba, si ustedes están ante un tamizaje o sospecha de hipertensión, tienen que hacer fondo de ojo idealmente y aquí identificar cuáles pudieran ser causas secundarias de una hipertensión secundaria. Ojo aquí, siempre hacer la exploración precordial y auscultar las carótidas. Si el paciente tiene algún soplo, nos pudiera hablar, por ejemplo, de algún aneurisma. Entonces, siempre auscultarle las carótidas, ver si no tiene soplos abdominales, soplos femorales, y la más importante es discordancia de los pulsos. Por ejemplo, si ahorita hubiera habido variación en la presión de ambos brazos, de más de 20-30 milímetros, ¿qué podríamos sospechar? Coartación, ¿vale? Coartación de aorta, igual pregunta de examen, y también aquí habría más discordancia si hiciéramos la medición de miembros superiores con miembros inferiores, ¿vale? Una discordancia, siempre pensar en una coartación. Ok, ¿dudas con esto? Es como muy básico, pero creo que es lo que tienen que saber de hipertensión. Ok, entonces, bueno, vámonos a la terapia no farmacológica. Esto idealmente tendrían que hacerlo pues, todos los mexicanos, aunque no sean hipertensos, porque pues tenemos alta carga genética, ¿no? A veces lo infraestimamos, pero lo que quiero que vean es que sí tiene impacto. Sí se ve reducción en los milímetros de mercurio con estas medidas. Entonces, ok, pérdida de peso. Por cada kilo de reducción se ha visto hasta un milímetro de
mercurio que puede reducir la presión, idealmente hasta 5. Entonces, bien importante, o sea, explicar a los pacientes que sí, si él se apega pues a estas medidas, puede incluso estar sin tratamiento o con dosis muy bajitas de medicamentos, ¿vale? Entonces, bueno. Igual respecto a la alimentación, ustedes van a ver mucho la dieta mediterránea o la dieta DASH. Esta básicamente se basa en una dieta pues a base alta en omega 3. Es una dieta alta en pescados, alta en frutos secos, nueces. Entonces una dieta mediterránea es lo recomendado para todos estos pacientes. Si ustedes la googlean, la van a encontrar y van a ver como diferentes planes alimenticios. ¿Sí la habían escuchado de la dieta DASH? Ok. Vale, y esta pues es la que tiene de las medidas no farmacológicas el mayor impacto. ¿Vale? Igual, como pregunta de examen, ¿cuál de las medidas no farmacológicas tiene mayor impacto? La dieta. La dieta puede disminuir hasta 11 milímetros de mercurio las cifras de presión arterial. Aquí la restricción del sodio, saber que son menos de 1.5 gramos. Esto también tiene un descenso considerable en los niveles de milímetros de mercurio, un buen aporte de potasio en los pacientes y aquí algo bien importante, los diferentes tipos de actividad física. Antes estábamos casados con el ejercicio aeróbico de 90 a 150 minutos y llevar la frecuencia a un 65 a 75% de la basal. Ahora se ha visto y están pues mucho más en estudio y mucho más en auge los ejercicios de fuerza o de resistencia. ¿Vale? Vemos que hacer estas repeticiones que realmente son rutinas pues muy sencillas, pues porque partimos de pacientes que son pues sedentarios o poco activos, vemos que estas actividades dinámicas o isométricas también tienen impacto. Entonces, sobre todo pacientes jóvenes, más allá de recomendarles el aeróbico, recomiéndenles el ejercicio combinado con ejercicios de fuerza, ejercicios isométricos. Los isométricos no necesariamente conllevan pesas, ¿vale? Entonces, estos son, bueno, se han visto que tienen alto impacto. Y también la reducción de alcohol. Según la OMS, nos dice que hombres deben reducir el consumo a menos de 2 tragos estándar al día y mujeres menos de 1 trago estándar al día. ¿Alguien se acuerda cuántos gramos de alcohol tiene un trago estándar? Son de 10 a 12, ¿vale? Entonces 10 a 12 gramos de alcohol es lo que tiene un trago estándar. Ok, perdón. Aquí les resumo la guía, la JNS8, que ya aclaramos que es lo mismo que la AJA. JNS8 es como la última guía de recomendaciones y son los mismos niveles de corte. ¿Qué nos dice la JNS8? Básicamente nos dice, vamos a tratar a todos los adultos entre 18 a 60 años, incluyendo los que tengan comorbilidades. Si están en este rango con o sin comorbilidades, vamos a tratar a todos, mientras tengan criterios diagnósticos y la meta de tratamiento es llevarlos a menos de 140-90. ¿Okay? Ahora, ¿en quién hace énfasis? En pacientes adultos mayores. La JNS pone el corte en los 60 años, entonces arriba de esta edad te dice que la meta va a ser menos estricta. Para fines de examen, a estos pacientes los tenemos que llevar a menos de 150-90. ¿Por qué? Porque si hay un beneficio que tú les reduces el riesgo cardiovascular, el riesgo de deceso, el riesgo de eventos coronarios. Entonces, esto igual se les van a preguntar, metas de TA en adultos mayores y metas de TA en adultos, pues en estos rangos de edad. Y lo último que te dice la JNS8 es que antes de adicionar fármacos, primero siempre debes llevar a la dosis máxima tolerada. ¿Okay? Entonces, si ustedes dan en Alapril 10 miligramos al día, primero titulen esa dosis antes de adicionar una terapia combinada, ¿vale? Porque muchas veces nos vamos al doble fármaco y el paciente ni se va a tomar los 2 fármacos y pues nada más estamos ahí dando más recursos. Entonces, primero pregúntenle la tolerancia a la dosis y ajusten. Ok. Entonces, bueno, vamos a los grupos farmacológicos.
Realmente todas las guías te dicen que primera línea, o sea, te pone a estos 4 grupos como primera línea de tratamiento. No te dice per se, sí, inicia de IECA sobre ARA2 o beta bloqueador. Las guías te dicen cualquiera de los 4 pueden ser primera línea de tratamiento. Ahora les pongo aquí 2 de los principales que vamos a ver y algo que quiero que vean pues son las dosis iniciales y las dosis máximas. ¿Cuántas veces han visto que realmente, por ejemplo, un captopril se lleva a las dosis máximas? Es rara la vez, porque o sea, muchas veces no tenemos como claro cuáles son las dosis y nos vamos a combinar medicamentos. O lo contrario, yo he visto los sartán indicados 50 cada 8 horas, siendo que la dosis tope son 100 miligramos, ¿vale? Entonces, siempre si tienen duda, busquen bien cuáles son las dosis mínimas y las dosis máximas. Ok, aquí les pongo los que hay disponibles, todos estos están en México. Ahorita vamos a hablar un poco de las terapias con diuréticos, pero bueno, les subrayé estas porque son los 2 principales que se usan en dosis inadecuadas. Ok, esta siguiente tabla habla de la terapia combinada. Esta tabla, igual, bueno, les quiero hablar sobre la terapia de una píldora. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes no se toman pues las diferentes presentaciones de medicamentos. El paciente prefiere una píldora que englobe 2 o incluso 3 clases farmacológicas. Desventajas, pues que a veces pueden ser más costosos. Pero ventaja, pues es la monodosis y que podemos titularle igual a dosis más altas y alcanzar mejores resultados. Les dejo aquí la tabla porque muchas veces no sabemos que existe la combinación. Entonces, estas están en México menos el Quinapril, ese no lo tenemos. Pero el resto sí están, o sea, sí están aquí en el país y se los dejo como guía para si ustedes quieren dar un combinado, se lo dejen así antes que dárselas por separado. El paciente va a tener pues más apego a la dosis. Aquí igual complementando los combinados y acá en imagen se los pongo pues más fácil. ¿Cuáles son los que ustedes más frecuente van a ver en su consulta privada? Exporge es de los pues, más frecuentes que tenemos porque usa valsartán. Igual algo importante es que aunque sea la misma clase farmacológica, las vías de acción son diferentes. Entonces, valsartán no va a tener la misma vida media que los sartán. Tiene una vida media más prolongada y por eso el efecto es mayor, ¿vale? Igual este último lo van a ver muy frecuentemente, es el Influx, para que ustedes estén familiarizados con las presentaciones y que sí hay aquí en México. Y ¿vale? Este lo pondría como en tercer lugar. También ya está disponible, lo tiene IMSS, lo tiene INSTE, lo tiene también Sector Salud. Y creo que antes estaba como que mucho en desuso. Entonces combina un IECA, un calcio antagonista y la indapamida, ¿se acuerdan qué es? Lo puse en la tablita, pero acuérdense. Es diurético también, ¿vale? Entonces, y si se dan cuenta, la mayoría de combinados triples van a incluir un diurético en sus presentaciones. Ahorita vamos a ver por qué los diuréticos pues, tienen mayor potencia. Pues, igual para fines de examen, aunque todas las guías te dicen que les puedes iniciar cualquiera de los 4, las guías, bueno, para fines de examen te van a decir que prefieren iniciarle una triacida como primera opción. Y pocas veces lo hacemos, la verdad. Aquí me regreso. Aquí estaba bien. Diuréticos tiacídicos, hidrocloro, clorcalidona y indapamida. Entonces esta la estamos ya usando mucho para que no se casen con que solo era hidrocloro, ¿vale? Entonces, bueno, eso les quería decir. Y, ok, nada más. Ok, ahora aquí les pongo escenarios clínicos específicos. ¿Vale? Ustedes van a ver en su consulta muchos pacientes con cardiópatas o con enfermedad renal crónica. Aquí, por ejemplo, les quiero hablar de la enfermedad renal crónica. Esto ya es como pues, más específico, pues de especialidad,
pero sobre todo pacientes con FEBI reducida, es donde vamos a ver un beneficio de hacer esta combinación de fármacos. Si ustedes les preguntan, paciente hipertenso con falla cardíaca FEBI reducida, ¿qué fármaco adicionarían a un esquema tradicional de hipertensión? La respuesta sería un antagonista de aldosterona, que sería ¿cuál? ¿Cuál es antagonista de aldosterona? Espiro, ¿vale? Espironolactona. Entonces, pacientes falla cardíaca FEBI reducida, le das su terapia, pues, y le agregas a los, bueno, espironolactona, perdón. Eso como con fines de examen. Acá, paciente que ya se infartó, pues infarto del miocardio, le puedes dejar su IECA ARA, pero aquí su antagonista de aldosterona, aquí el estrella, pues, o el específico sería el beta bloqueador. ¿Por qué? Porque el beta bloqueador tiene impacto en pacientes con infarto agudo del miocardio. ¿Alguien se acuerda? Básicamente acuérdense que el beta bloqueador tiene un efecto cronotrópico negativo. Entonces, al disminuir la frecuencia cardíaca, pues disminuye, ayuda a reducir el esfuerzo para el gasto cardíaco. Entonces, ante un miocardio que ya se infartó, que puede tener también la FEB reducida, el beta bloqueador siempre va a ser como que a considerar en estos pacientes. Ahora, paciente con enfermedad renal crónica, proteinúrica. Esto igual es como bien frecuente pregunta de examen. Aquí tú vas a preferir sobre otra terapia un YECA o un ARA2. ¿Por qué? Bueno, igual, a diferencia de tú iniciarle, por ejemplo, un calcio antagonista, se ha visto que el YECA y el ARA2 pueden reducir o hacer reversible la proteinuria. Entonces, pacientes que están en rangos, por ejemplo, un CADIGO 3, un CADIGO 4, y que tiran proteínas, el YECA o el ARA2 puede mantenerlos en este estado o incluso hacer reversible la proteinuria. Ahora, aquí es controversial porque, por ejemplo, hay pacientes en CADIGO 5, en los cuales ustedes van a ver en medicina interna que les quitamos ya el YECA o el ARA. ¿Por qué? Porque si es un paciente CADIGO 5 que no tiene terapia de diálisis, estos dos grupos de fármacos pueden causar hipercalemia. Entonces, ojo aquí, mientras ustedes estén en un CADIGO 3 o 4, sí, tiene beneficio dejarlos, pero si ya están en un CADIGO 5 y el paciente está empezando a hacer datos de hipercalemia, aquí incluso ya estarían contraindicados, ¿vale? Y siempre los van a ver con calcio antagonistas o con otro tipo de terapia. Alfa bloqueadores, porque son pacientes que por lo regular tienen refractariedad al tratamiento. Entonces, en resumen, se benefician de estos siempre y cuando tienen proteínas y no tengan hipercalemia, ¿vale? Ok. Ahora, pacientes con cardiópatas igual, por ejemplo, en un escenario de fibrilación auricular. Aquí igual las estrellas del tratamiento va a ser un cronotrópico, algo que te ayuda a controlar la frecuencia. Entonces tú vas a dar un beta bloqueador y vas a agregar un calcio antagonista no hidropirínico. ¿Por qué? Porque tiene menos efectos adversos y en conjunto son potenciadores. Entonces, esta tablita está, digamos, como muy resumida, pero nos sirve para fines de examen y para ustedes tenerla como en el consultorio. Siempre, si su paciente tiene comorbilidades, tratar de ajustarle a algo que le sirva de forma global para todas sus patologías, en vez de darle pues politerapia a estos pacientes, ¿vale? Aquí otros escenarios específicos, pacientes con hiperplasia prostática. La hiperplasia, de cierta forma, está favorecida por una mayor irrigación al tejido y el crecimiento de próstata se ve beneficiada por receptores alfa. Entonces, si ustedes al paciente le dan un bloqueador a este nivel, por ejemplo, una hidralazina, estamos tratando de hipertensión y de forma secundaria podemos estarle ofreciendo al paciente un beneficio en que no tenga tanta hiperplasia. ¿Vale? Pacientes con temblor esencial, los beta bloqueadores no selectivos, por ejemplo, propanolol,
puede ser una buena alternativa para estos, porque así como actúa a nivel cardíaco, también tiene cierto bloqueo a nivel de los nervios periféricos. Entonces, ante un temblor esencial, un beta bloqueador no selectivo sería la opción. ¿Vale? Y osteoporosis. Aquí, ¿por qué creen que un diurético tiacídico sea la opción? Piensen un poquito como en los receptores, como a nivel renal. Bueno, la tiacida nos ayudaría con el calcio, ¿vale? Si nosotros usamos la tiacida, vamos a tener un beneficio de no estar con tanta depuración del calcio y de cierta forma puede favorecer en pacientes con osteoporosis. Entonces, bueno, esta tabla me gustó mucho porque se los deja como a modo específico, tanto para casos clínicos de examen como para sus consultas. ¿Sí? ¿Dudas con estos escenarios? Ok, ahora aquí les pongo otros conceptos que son importantes saber y que se parecen mucho, pero son distintos. Entonces, ¿qué es una hipertensión resistente versus una hipertensión refractaria? ¿Vale? El primer concepto es hipertensión resistente. Se le va a llamar así a todos los pacientes que estén ya con 3 antihipertensivos en sus dosis máximas toleradas y uno tiene que ser diurético. Si ustedes tienen un paciente que cumpla este criterio, en primera quiero que sepan clasificarlo, poner qué paciente está en este escenario y obviamente primero que ustedes ya verificaron la adherencia al tratamiento, que sí se lo toman, porque a veces se nos va esa parte, nos lo mandan a consulta como paciente con hipertensión resistente, pero resulta que no se los toman los medicamentos o no les surgieron y por eso no se los toman. Entonces, pues, ahí no aplica. Y si el paciente sí ya se verificó la adherencia, hay que buscarle causas secundarias. ¿Vale? Aquí les pongo como algunos síntomas específicos, pero bueno, ahorita vamos a eso. Y el segundo concepto que quiero que se lleven es la hipertensión refractaria. Se le dice así a pacientes que estén utilizando 5 antihipertensivos, incluyendo 2 diuréticos, un antagonista de aldosterona y un tiacídico. Entonces, ¿en quién vamos a ver esto? Sobre todo pacientes renales, pero vamos también a tener que descartar causas secundarias. ¿Ok? Entonces, quiero que no se confundan con esto. Y bueno, nada más. Entonces, si el paciente está cumpliendo con alguno de estos dos escenarios, que hay que buscar debilidad muscular proximal, esto pensando en qué podría ser. Esto lo vemos, por ejemplo, en patologías autoinmunes, por ejemplo, polimiositis o disautonomías. Son pacientes que pueden presentar cifras así aisladas, refractarias a tratamiento. ¿Vale? Estrías violáceas, Cushing. Síndrome de Cushing. Virilización, ¿qué buscaríamos ahí? Por ejemplo, hay una deficiencia de la hidroxi 21 hidroxilasa, eso tiene que ver con una alteración genética, pues, y son pacientes que están hipertensos de forma temprana, lo vemos también en pacientes con Klinefelter, pacientes como en este espectro de obesidad, hay que buscarles estas causas, ¿vale? O pacientes con acromegalia. Entonces, bueno, esto ya es como más específico, pero lo tienen que tener en cuenta. Ahora, pacientes con estas características, estamos obligados a hacerle complementación diagnóstica, ¿vale? Idealmente ustedes tienen que pedir un calcio, una PTH, un perfil tiroideo. A veces este es muy frecuente. Pacientes con hiper o hipotiroidismo no diagnosticados pueden estar en esta situación, una hipertensión resistente o refractaria. Aldosterona, renina y metanefrinas, ¿qué pensaríamos? Esta sí es muy de examen. Si hubiera alteración en estas, por ejemplo, las metanefrinas en orina, ¿qué pensaríamos? ¿Han oído el esteocromocitoma? El tumor de las suprarrenales. Acuérdense que
las suprarrenales, pues, se produce en la capa cortical la aldosterona. Cuando hay una producción endógena a este nivel, tiene que descartarse, pues, una tumoración aquí. Entonces, y es muy frecuente, que son pacientes ya multitratados, que no se han logrado controlar, hay que descartarles estas causas, ¿vale? Esto también lo vemos muy frecuente en la consulta. Ok. Conclusiones. A ver, quiero que cada uno me dé como una conclusión de esto. Hipertensión. ¿Quieres, a ver, algo de la prevalencia? ¿Qué conclusión sacas de la prevalencia? La prevalencia, como lo había marcado, que era como 50-40% en la población no está detectada o no está tratada. Y pues, como nuestra población es altamente hipertensa, nosotros ya deberíamos, o sea, bueno, tener un manejo o un entendimiento básico de cómo tratarlo, tanto a nivel farmacológico como a nivel no farmacológico, para así tratar de disminuir o elevar elevar los años de vida que pueden tener nuestros pacientes y explicarles cuáles son las complicaciones de no tener un buen tratamiento, un buen tratamiento, y también explicarles qué es lo que van a sentir al principio de los tratamientos, porque como es un cambio de estilo muy grande, se van a sentir muy inconformes y hay que tratar de llevarlos para que tengan un buen seguimiento de los tratamientos, porque luego los dejan porque se regulan sus presiones arteriales y sienten las complicaciones y ya después de eso ya no quieren seguir tomando su tratamiento. Ok, ahora nos llama más de prevalencia, perfectamente. Entonces sí, o sea que se lleven a casa la importancia de que cuánto hay porcentaje de no diagnosticado, ¿vale? ¿Algo del diagnóstico? Pues que primero sí hay que no casarnos con lo que vemos en la consulta, primeramente. El que nos llegue un paciente hipertenso, bueno, con presiones altas, no significa que puede ser hipertenso, no, pues. Entonces hay que hacer un protocolo bien de estudio con todos los pacientes, ¿no? Igual, desde que llega a enfermería, pues nosotros colaborar, pues, bien la presión arterial que está teniendo. Sobre todo, pues, hacer las preguntas básicas, ¿no? Que comentaba, pues, si había tomado café, si había venido corriendo, etc. A veces está el síndrome de la bata blanca, entonces también hay que ver que el paciente tenga su confianza, ¿no? Todo eso le da mucho peso al monitoreo en casa. Ese es el que a nosotros nos va a servir para realmente diagnosticar a nuestros pacientes, ¿vale? Ok. Doctora, de las clasificaciones, ¿qué podrías decir o concluir? Sí. Sí, siguen de la misma fila. Pues sí, que después del diagnóstico considero correcto clasificarla de acuerdo a las dos que ya tenemos como más concretas. Exacto. Igual para que se saquen de la cabeza la ESC, solo sepan que existe, pues, pero realmente la que usamos ya es la AJA o JNS8. Hay también pues para las letras de tratamiento. Exacto. Ok. Vale. Doctora, sigue. Del tratamiento. ¿Qué podrías decirnos específicamente del tratamiento no farmacológico? ¿Cuál quedamos que es el más importante? Bueno, el que tiene más reducción de los milímetros de mercurio. Ok. ¿Y qué quedamos que era la dieta DASH? Omegas, acuérdense, la clave de la dieta DASH son los omegas. Y si ustedes la googlean, les van a salir puros pescados. O sea, son pescados, nueces. Y es mediterránea, pues porque ahí es donde tienen como que más esa costumbre. Y nosotros, pues, deberíamos adoptar idealmente. Ok. Doc nos ayuda, por ejemplo, del tratamiento que diríamos de la monoterapia. Siempre hablando de monoterapia, ¿qué es lo importante? Siempre con las dosis. Pues, ver primero qué medicamento que funcione, después de ahí ir ajustando la dosis. Exacto. Acuérdense siempre titular la dosis. Antes de querer hacer la terapia combinada, lleven la dosis como a lo máximo tolerable. ¿Vale? Entonces, ese sería un punto importante. Doctora de acá abajito. Respecto a la terapia combinada, ¿qué nos dirías de la terapia combinada? Siempre tiene que
que haber un complemento o tiene que ser personalizada dependiendo de pacientes o adolescentes? Sí, o sea, aquí individualizarlo al escenario clínico y aquí yo lo resumiría en la monopíldora, pues siempre si el paciente si tiene la posibilidad, y la verdad es que ya los tenemos en todos los institutos, tratar de dárselos en una sola píldora, antes de darle todo por separado, porque eso mejora la adherencia de tratamiento. Obviamente cuando no es posible, pues ya se los damos en dosis separadas, pero si la podemos englobar en una, van a ver que el paciente llega a mejores metas de tratamiento, ¿vale? Y en cuanto a las combinaciones, pues sí, siempre tratar de ver todo el contexto de su paciente. Resúmanlo en tres: paciente cardiópata, paciente renal o paciente con arritmias cardíacas, por ejemplo, como la FA u otras alteraciones, siempre el beta bloqueador que es cronotrópico. ¿Vale? Y algo más, ¿alguna otra conclusión que quieran agregar? Pues sería considerar si el paciente aparte tiene algún otro padecimiento crónico, ya sea diabetes o Claro. Sí. considerarlo para... Ok, mencionó algo muy importante el doctor, las causas secundarias. Si ustedes ya hicieron todo lo que dijimos aquí y seguimos en alguno de los dos conceptos, hipertensión resistente, hipertensión refractaria, es nuestra obligación como médicos de primer nivel buscarle algo secundario. Al menos pedirle lo básico de, ¿sabes qué? Yo ya le traté, tengo esto, le reviso al paciente, le pregunto si no está tomando alguno de los fármacos que pueden estarlo propiciando, le busco estrellas de Cushing, le busco si no tiene alguna alteración genética como la acromegalia, que tenga alguna variante pues diferente en los genitales, son como cosas que sí nos competen, y sobre todo ponerlo en sus notas también, de ok, este paciente le revisé esto, o por esto le voy a pedir estos analitos, ¿vale? Y entonces sí, ya lo debía, pero decir, yo ya le busqué, yo ya le ajusté y verifiqué que sí está tomando la terapia, ¿vale? Entonces, las tablas, como sea, las van a traer en sus presentaciones, lo que quería era que puntualizaran cómo dirigir el tratamiento a los pacientes, ¿vale? Ya las dosis las van a tener siempre en internet, sí, las tienen que aprender pues, pero aquí lo importante es que reconocieran los escenarios, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta? Por Doctora. ejemplo, tengo una paciente que llega a mi consultorio con 160, 100. Ella llega a ser hipertensa, nunca en su vida ha tomado medicamentos, se le toma después de 10 minutos sin variaciones. Sería recomendado darle como medicamento inicial enalapril únicamente para bajar la presión y obviamente darle seguimiento de una semana con bitácora para que la cheque, pero en ese momento bajarse. Sí, lo tratas. Y sí sería como recomendable el enalapril o sería más recomendable el captopril, o sea, en cuestión de eficacia momentánea para siempre. No, por ejemplo, si me pones ese ejemplo de dos del mismo grupo, realmente la eficacia es similar. Le podemos dar cualquiera de las dos opciones. Y para inicio de antihipertensivos, lo recomendable sería siempre resaltar como primera indicación. Es lo que tengo que, o sea, realmente ninguna guía te dice, se prefiere YECA sobre ARA2. La verdad es que le puedes iniciar cualquiera de los dos. Aunque los sartán lo usemos como que ya con más frecuencia, no se ha descartado que los YECAs tengan como que menor control de la hipertensión. Lo único ahí, por ejemplo, con los YECAs es que a veces sí tienen más efectos adversos, les da tos. Entonces, la tos si llega a ser frecuente, pues les pueden hacer angioedemas, se les empiezan a hinchar las piernas. Entonces, tendrías que valorar si le causa o no efectos adversos a tu paciente. Pero no es que los sartán sea mejor sobre enalapril, captopril. Por ejemplo, yo he visto que los sartán se lo ponen en indicación de cada 12 horas y cada 24 horas de la dosis que realmente ellos no tienen mucha variación en los medicamentos y por eso duplican la dosis al inicio. Lo recomendable siempre sería cada 24 horas cuando estamos iniciando o ya definitivamente iremos a las 12 horas. Sí, no, te puedes ir cada 24. Cada 24, tú ves en 2 semanas, si estás fuera de metas, lo llevas a cada 12,
y te vas así. Yo creo que cada 2 semanas es un buen intervalo de ir ajustando al paciente y verificar que no te esté dando efectos adversos. Ujú. Ok. Listo, chicos, pues sería todo. Igual